vamos a presentar también a una de las grandes arquitectas que aceptó la invitación para estar junto con nosotros. Prácticamente ella es la cereza del pastel de todo el grupo que estábamos nominados de CEINCO. Es la arquitecta Patricia Villafuerte Rendón. Tema, Derecho Propietario. Profesión arquitecta especialista en temas urbanos. Estudió en la Universidad Gama Técnica de Oruro. Trabajó como responsable de ProRevio Oruro. Entre sus proyectos principales está la homologación de las áreas urbanas de Camiri, Belén, de Anamarca, Eucaliptus, Machacamarca y 8 municipios que, más que gracias a un staff de profesionales capacitados, la empresa que generaba estaba realizando. Actualmente trabaja en la agencia de vivienda, arquitecta Patricia Villafuerte, con el tema Derecho Propietario. Bienvenida, arquitecta. Muchas gracias. Voy a iniciar esto agradeciendo siempre la invitación y también la alta expectativa de tantas personas vinculadas a este Zoom, en las que podamos hacer una suerte de una lluvia de ideas, en la que podamos llegar a conclusiones ávidas para un arquitecto respecto al derecho propietario. No sé si se me está oyendo bien o necesito usar micrófono y audífonos, me dirán ustedes. Arquitecto, se le escucha bien y se le ve bien. Le audio. Gracias. Voy a incluir mi pantalla, por favor. ¿Está cargando? Sí, se nota, arquitecta, la pantalla compartida. Faltaría ampliarla solamente. Perfecto, arquitecta, cuando guste. Bueno, el tema que escogí como uno de los trabajos que realicé en todo este tiempo de arquitecto es el derecho propietario. Voy a comenzar con... A ver, 2 segunditos, ya. La introducción. El derecho propietario, como un derecho humano, es un derecho de pertenencia. Es a la capacidad de tener algo propio y al pertenecer a algún lugar. El derecho propietario es de importancia como sustancia legal para todo profesional que trabaja en terrenos, en tierra o en territorio, porque todo arquitecto que trabaja lo tiene como base fundamental. Su legalidad entonces es de prioridad. El objeto del presente estudio muestra diferentes acápites. Es importante saber la conceptualización del derecho propietario. Es vital conocer las experiencias de otros países y la influencia de estos sobre nuestra realidad, y también nombrar, detectar y desmembrar las leyes que apoyan el derecho propietario actualmente y leyes anteriores. Pero lo relevante será cuestionar para todo profesional arquitecto y planificador de la tierra cuál es la importancia que tiene el derecho propietario para el trabajo del profesional arquitecto. Segundito. Bueno, ¿qué es el derecho propietario? El derecho propietario, el derecho de propiedad es el poder legal e inmediato que tiene una persona para gozar, disponer y reivindicar sobre su objeto o propiedad, sin afectar los derechos de los demás y sin sobrepasar los límites impuestos por la ley. El derecho de propiedad abarca todos aquellos bienes materiales que puedan ser apropiados, de utilidad, de existencia limitada y que puedan ser usados o ocupados. Por ejemplo, si una persona es propietaria de un espacio de tierra en la que crece un sembradío de papas, por consecuencia es dueña de las papas, y de ahí que de todas las papas que se cosechan ahí, y puede con ellas hacer lo que les parezca conveniente, y puede venderlas, regalarlas, donarlas, siempre que dentro del marco que limita la ley.
No obstante, desde el punto de vista jurídico, el derecho de propiedad contiene el poder directo que una persona posee sobre un bien, concediéndole la potestad de disponer sin restricciones del objeto adquirido. En consecuencia, el derecho de propiedad es limitado en función de proteger el bienestar común de las demás personas. Y en esto quiero hacer un énfasis, por ejemplo, leía un libro en el que yo puedo ser propietario de un carretón y incluso puedo llegar a quemar este carretón, pero como propietaria puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, si bien quemando mi carretón afecto al carretón de al lado, es ahí donde yo ya estoy rebasando los límites del derecho propietario. Dentro del término de propiedad también se encuentran los bienes que se puedan apropiar, como una herencia, la creación de una marca, de patentes, propiedad intelectual, literaria, entre otros. Entonces, si hablamos de derecho propietario, también estamos hablando de la ley 1373, la cual nos protege el derecho propietario e intelectual de todos nosotros los arquitectos. En resumen, desde el punto de vista generalizado, el derecho de propiedad es la facultad que tenemos las personas de tomar algo que nos corresponde. El derecho de propiedad se caracteriza en tres partes. Puede ser perpetuo, exclusivo y limitado. Perpetuo porque dependerá el tiempo de existencia del bien. Exclusivo porque solo se puede atribuir al propietario o propietarios del bien. Y limitado a fin de proteger el bienestar común según estipula la ley. No está pasando. Bueno, entonces quiero mostrarles los modelos latinoamericanos respecto a el derecho propietario, pero para todas aquellas casuísticas que se van enmarcando sobre los factores de los sin techo. Y vamos viendo que si hablamos de los sin techo en Bolivia, no es el único ni el primero, y veremos cuáles han sido nuestras influencias latinoamericanas. Casos latinoamericanos. Primero vamos a ver el Perú. El Perú porque si vemos es muy importante ver la influencia que tienen los países sobre nosotros. La barriada, que es en realidad las áreas donde están asentados los sin techos. La barriada es un conjunto de viviendas formados a partir de la ocupación de un terreno por parte de familias, por iniciativa propia o de poderes públicos. El terreno no goza al momento de su ocupación de ninguna habilitación urbana, con la excepción de algunos, por ciertos casos, y a veces con cierto trazo de lotización, o sea, loteamiento. Formación espontánea de barriadas que empiezan a aparecer como un fenómeno visible con el crecimiento de la ciudad, originando los cambios económicos en América Latina. Con la Segunda Guerra Mundial, y vamos viendo estas fechas y estas décadas, porque también son las que influencian en Bolivia. En la Segunda Guerra Mundial se inicia la explotación urbana en Lima. La ciudad crece y a tasas superiores que la tasa histórica de los años 40 hasta los 50. Ojo, 40-50. Las barriadas son pequeñas, se ubican en lugares periféricos de la ciudad y se van ocupando paulatinamente. Las autoridades entienden que las barriadas son un problema El audio está fallando. La arquitecta Patricia. Bueno, a todos los participantes pedirles las disculpas del caso. Vamos a esperar unos minutos para que se pueda conectar. Arquitecta, le escuchamos. No sé si está viéndose la presentación. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos aquí. Puede continuar, arquitecta. Ya.
Muy bien. Entonces, el proceso de la urbanización peruano grafica de un modo particular el devenir latinoamericano. La gran influencia de la presencia de los Andes en medio del territorio se evidencia en un lento desarrollo agrícola del país y en la falta de accesibilidad dada entre los poblados serranos. Entonces, se ve mucho más este asentamiento humano en el Perú, en las ciudades de la serranía y se ven mucho menos en las costas, cosa que tiene influencia la parte económica de ambas situaciones en el Perú, ¿no es cierto? Arquitecto, disculpe, no se ve la Arquitecta, presentación. perdón, moderarlo. A ver, voy a ver nuevamente. Compartir. Sí, sí, estoy intentando compartir. No sé qué ha pasado aquí. Ya está. Y ya se ve, arquitecta. Yo no consigo ver. Bueno, yo lo tengo aquí, no sé si alguien puede hacérmelo el paso. Ya. Entonces vamos a ver el caso de la Argentina. El caso de la Argentina es muy, muy fuerte, ya que en la Argentina existen 4.228 barrios populares o villas, que en conjunto ocupan 330 kilómetros cuadrados, una extensión mayor a la ciudad de Buenos Aires. Desde 1991 hasta la actualidad, su población se ha multiplicado por 5. Desde 52.000 personas que habitaban en el 91, el 2017 son 250.000. Según el último informe del trabajo de villas porteñas por la Defensoría del Pueblo. Estas barriadas marginales de la capital argentina, o villas miseria, como se las conoce, son muy populares y surgieron a consecuencia de la crisis de los años 30. Entonces, si vamos viendo, estamos hablando 30, 40, 50 y la influencia de nuestra revolución del 52. No. Cuando las masas de migrantes del interior del país y de países limítrofes fueron atraídas por las ventajas de empleo en el área metropolitana. Aún actualmente estas adaptaciones argentinas de las favelas brasileñas son lugares donde la pobreza y la droga abundan. Entre sus precarias construcciones estamos hablando del 80% de bolivianos, paraguayos y de otras nacionalidades. O sea, si la Argentina hiciera una limpieza racial y de todas las villas miseria, solo se quedaría con un 20% de la problemática que tienen sobre sus villas miseria. Y bueno, una de las problemáticas latinoamericanas más grandes es Brasil, ¿no? El caso de Latinoamérica en el caso Brasil. El MST o Movimiento Sin Techo, ojo con el nombre, también podemos ver que ha sido influencia desde el Brasil, desde el Perú y desde la Argentina que hemos tenido para el Movimiento Sin Techo. Es importante recordar que el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra es legitario de las luchas campesinas de las reformas agrarias que se viene desde las décadas 50 y 60. Las ligas agrarias concentraban a los trabajadores rurales que se resistían a abandonar sus tierras para migrar hacia las periferias de las grandes ciudades y de esta forma pasar a integrar la masa de los excluidos. La ciudad de Río de Janeiro, con sus asentamientos irregulares conocidos en el Brasil como las favelas,
asentamientos irregulares eran comunes en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, si nos remontamos un poco, después de una revolución que existió o guerra que existió de los canutos en Río de Janeiro, bueno, en el Brasil, los negros logran su independencia y se asientan porque, bueno, les dan la libertad y logran ya no ser esclavos, pero no se les da ninguna capacidad financiera ni se les otorga trabajo inmediato. Entonces, la raza negra que sale ya independiente tiene que asentarse en algún lugar. Y en los morros, llamados en portugués morros o cerros, van y se sientan en los lugares donde existía la planta llamada favela. Entonces, los asentamientos comienzan en el siglo XVIII, pero no llegan no llegan a ser lo que actualmente ya son, ¿no? Un foco de pobreza extrema. Hoy en día es comúnmente encontrados en todos los países en vías de desarrollo, el singular aspecto geomórfico de la ciudad, con grandes mojos o cerros y vastas porciones de vegetación mezclándose con grandes edificaciones, contribuyó a que la división de clases en los distintos barrios mostrara límites poco claros. Existe un gran número de favelas o barrios en barrios de clase media y clase alta, a pocos metros de suntuosas propiedades. En 2004, Río de Janeiro tenía un territorio de 750 favelas que representan un área total de 42.089 kilómetros cuadrados. Durante los 5 años anteriores al área de ocupación y asentamientos informales, creció de un 3.5 y actualmente llega su crecimiento a un 5.5%. El término favela surgió prácticamente en los centros urbanos con las siguientes características. Para ser considerado favela, tiene que tener en tipología de vivienda, tiene que aglomerar más de 50 casas y además predominan el aspecto rústico o bajaco, es decir, barracas se llaman a las chozas, ¿no? La condición jurídica de ocupación, terrenos de terceros o desconocidos, construcciones sin licencia y sin fiscalización. Servicios públicos imprescindibles, la ausencia parcial o total de red sanitaria, energía eléctrica, teléfono o agua corriente. Eso inicialmente, porque después ellos van logrando tener todos los servicios. Y urbanización, la falta de calles, las casas sin matrículas y por tanto nadie tiene una dirección o localización. ¿No? Esto vamos haciendo el análisis y vemos que la influencia de estos países en una realidad boliviana se hace muchos años atrás, mediante las fronteras que son permeables, va creciendo la necesidad de políticas de vivienda y de la calidad de vida de todos los empobrecidos de la sociedad. ¿Ya? Si vamos viendo el análisis que se realiza en este trabajo, vemos que tanto la problemática latinoamericana es altamente influenciada en la problemática nacional. No es que nace de nada la revolución del 52. Es una revolución que nace desde el Perú, pasa a Argentina, pasa a Brasil y obviamente como nosotros tenemos relación y nuestras fronteras son permeables, nos llega el 52 con todo el maremaje que ya vimos que además de ser la reforma agraria del 52, llega a ser también la nacionalización de las minas y todo lo que ya conocemos. Ley de regularización en Bolivia. Antes de hablar de la ley 247, quiero hacer mención a la ley 2372,
el 22 de mayo del 2002, la Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano de Jorge Quiroga Ramírez, en los procedimientos excepcionales para regularizar masivamente. Esta ley otorga el derecho propietario de manera masiva. Es la titulación individual y registro de la oficina, o sea, el registro en oficinas de derechos reales de los inmuebles urbanos del Fondo Nacional de Vivienda y de aquellos inmuebles urbanos en general. El 31 de diciembre del 2000 no contaban con títulos registrados en derechos reales, procedimientos extraordinarios y temporales para regularizar las propiedades municipales habitadas por ocupantes ilegales antes del 31 de diciembre de 1998. O sea, ese es más o menos el tiempo que otorga esta ley. Esta ley nace para regularizar los programas de vivienda social, por ejemplo, FOMBIS y otras más, además de los barrios sin ningún derecho propietario, a los que pasados un tiempo y años carecen de inscripción en derechos reales, dotándoles un derecho propietario que las alcaldías deberían solicitar mediante la ley a un Congreso Nacional. Siendo como ejemplo la ciudad de La Paz de mayor número de regularizaciones de barrios de la misma. Ahora, haciendo el análisis de esta ley, ¿cuál ha sido la problemática fundamental? Desde luego, y no sé si para bien o para mal, Oruro no realizó leyes de la 2372, exceptuando las leyes que sacó Comibol para algunas zonas mineras. Pero la 2372 se usó más en la ciudad de La Paz. Esta ley otorgó derecho propietario en algunos asentamientos irregulares y el problema fundamental de esta ley es que el gobierno municipal dice, ya, ni modo, los regularizaremos, haremos sus papeles, hacemos la ley, lo presentamos al Senado y que nos otorguen derecho propietario. Muy bien, pero regulariza en áreas de riesgo. Entonces, al regularizar en áreas de riesgo, la problemática está en que muchas de estas zonas actualmente, ya regularizadas con esa ley, tienen problemas de deslizamientos, de sifonamientos, derrumbes, áreas deleznables, áreas inundables, áreas cercanas a ríos. Entonces, el regularizar de forma masiva, hemos visto que mediante esta ley que se usó mucho en los años pasados, no dio mucho efecto. No dio un efecto bueno para quien necesitaba tener un derecho propietario, pero al mismo tiempo estaba regularizando tierras que posteriormente llega a perderlas gracias a desastres físicos. Entonces, esa fue una de nuestras anteriores leyes, que fue fundamental porque continuamos terminando algunas urbanizaciones que están logrando su derecho propietario. Pero actualmente el derecho propietario en la ley boliviana se refiere a 3 leyes. La ley 247 del 5 de junio del 2012, la ley 803 del 9 de mayo del 2016 y la ley 1227 del 23 de septiembre del 2019. Cada una modifica la anterior derogando artículos, no abrogando, derogando. O sea, sigue vigente la de 247 arreglada por la 803, sigue vigente la 803 y de... Muy bien, estamos teniendo pequeños cortes, mil disculpas. Es el internet de base, por si acaso, de la línea que se está aplicando. No es culpa de los organizadores, son las bajas tensiones. Arquitecta Patricia, ya está de vuelta. Lamentablemente tenemos un internet que se va cortando, puede ser por razones de saturación. Nuevamente agradecerles a todos ustedes por compartir por Face también y estar atentos a los nuevos cursos. Arquitecta Patricia, cuando guste.
Recordar que SEINCO también estará la próxima semana con nuevos cursos, nuevos talleres en los mismos horarios. Perdón, mi micrófono había estado apagado. Bueno, Correcto, es importante saber que la ley 247 nos habla de dos ámbitos importantes. La regularización del derecho propietario, es decir, que todas aquellas personas que poseen un bien inmueble y necesitan titularse, entonces se lo hace mediante un juicio abreviado y logran un derecho propietario adquirido. Y también para corregir, la corrección de su titulación. Y ojo que el estudio en la ciudad de Oruro estaba sobre el 80% de titulación con errores técnicos, en lo que los arquitectos son importante la influencia de verificar incluso en el derecho propietario de que cada uno tiene, o de sus papás, o de sus abuelos, o de sus tíos. Revisando la titulación, por ejemplo, muy personal de tíos, primos, abuelos y papás personales, en las 4 he conseguido verificar que estaban con errores técnicos. ¿Qué errores técnicos mediante la ley 247 puedo lograr mejorar o, es decir, corregir? Superficie. También puedo corregir el nombre de la vía, el barrio, la zona, colindancias. Puedo corregir toda la parte del folio real de la parte de arriba. Todo eso tiene que ver con el arquitecto mediante un informe técnico en la alcaldía que sea ya entregado a una declaración voluntaria y está ingresado a derechos reales. Esto no es un juicio, esto es un trámite administrativo que no dura más de 2 semanas y se lo hace de manera fácil. Siempre tenemos que ver que el gobierno municipal es un poquito el cuello de botella porque nos demora la emisión del informe técnico o la aprobación de nuestro plano individual, el plano demostrativo, como un mes. Pero ojo, y eso ahí una de nuestros trabajos que siempre yo he intentado luchar es que en catastro no se emitan con errores técnicos. Muchos de nosotros decimos, bueno, vamos a copiar como dice en el testimonio. No, señores. Como arquitectos no podemos hacer copia del testimonio. No podemos basarnos en la declaración de un abogado que muchas veces decía que el lote es redondo y tenemos un cuadrado. Entonces, el testimonio técnico que nosotros tenemos que verificar es lo que nosotros medimos. Y no puede ser que nuestro testimonio sea la base de nuestro derecho propietario. Por tanto, cada uno tendrá que verificar que nuestros datos sean fidedignos y más bien hacer corregir el testimonio y que el testimonio que se estén haciendo también no jale estos errores, ¿no? Principalmente en la parte técnica. Ya en la parte identificativa, quiere decir en los nombres propios y en los parentescos que se tienen dentro de este folio real, también hay que verificar que las personas no puedan llevar diminutivos. Por ejemplo, mi nombre es Patricia Marianela Villafuerte Rendón y no puede ir en mi testimonio como Patricia M. Villafuerte R. Esa persona no existe. Mi nombre es Patricia Marianela Villafuerte Rendón. Entonces, esos son los detalles que uno tiene que verificar cuando esté realizando un plano demostrativo. Siendo el plano demostrativo anterior a un testimonio, antes de que se consolide la venta, antes de que se inscriba, nosotros tenemos que dar la legitimidad técnica para no jalar errores técnicos a los futuros propietarios. Eso es una parte de la 247, muy importante. Actualmente parece que ProRevi no está trabajando en la ciudad de Oruro, pero sí tienen una suerte de muchos abogados que hacen
ya la declaración en internet y por la cual podemos hacer las correcciones técnicas, las cuales debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado en verificar los datos técnicos. Y esto, un pedido también a la Jefatura de Catastro. Posteriormente pasamos a lo que es la ley 247 con el derecho propietario. Y esto es un maremagen de pelea en todo Bolivia. Sin embargo, es una ley muy importante porque logra identificar que ha existido loteamientos de comerciantes de la tierra y también se ha logrado verificar a personas o propietarios que han jugado con la buena fe de los asentamientos, de las personas asentadas. Se ha verificado mientras se trabajaba algunas veces en el ministerio que existían 1, 2, 3 y hasta 6 ventas de un solo lote y esto aparte a partir de un propietario y también de aquellos loteadores. Entonces, cuando uno realiza una compra y venta, cuando uno está comprando, tiene que verificar el derecho propietario. Y eso es fundamental. Tiene que realizar el acompañamiento, tanto el arquitecto como el abogado, para que esta persona no realice transacciones que estén fuera de la ley. En este ámbito nos pasamos a cómo vamos a lograr que esta persona, mediante la ley 247, realice su juicio. Y se va con diferentes artículos en los que tiene que presentarse, tiene que tener declaración de 2 colindantes, pago de servicios, croquis que finalmente las alcaldías llegaron a un plano tipo demostrativo, pero con modelo de la alcaldía, constancias de realización de trámites municipales, carnet de identidad o registro biométrico, declaración voluntaria, fotocopia de la planimetría individual, certificado de no propiedad. Eran 11 requisitos que posteriormente pasan a ser 5 con la ley 803, que serían la declaración voluntaria, la fotocopia legalizada, el certificado de no propiedad, la declaración testifical de 2 colindantes y o uno de los demás, ¿no? Carnet de identidad, recibos de pagos públicos y comprobantes de impuestos. Uno de estos 3, obviamente el carnet de identidad, todos son los que presentan, se podían realizar mediante el 803, en cambio, cambiando así la 247. También mediante la 803, de acuerdo a la 247, el Ministerio de Planificación homologaba las áreas urbanas y esto, ojo, puede ser solo realizado en área urbana. Entonces, por ello es que se pide la homologación de las áreas urbanas. La 247 te pide que mandes como alcaldía tu homologación a ser revisada por el Ministerio de Planificación. Ya con la 803 pasa al Ministerio de Autonomías, actualmente Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de Presidencia. Todos estos, los factores que tienes que cambiar, te dicen que tienen un cierto tiempo para que las alcaldías homologuen sus áreas urbanas, tienen que ser registrados mediante ley municipal en oficinas de derechos reales y remitir también a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación de proyectos de ley en caso de enajenación. Y ahí ya estamos hablando del tema más controversial de la ley 247, donde dice que si yo me he asentado desde el 2006 para adelante en un área verde, en una vía, en una avenida o en terrenos del Estado o de la alcaldía, puedo enajenar a la alcaldía o al Estado. Controversial porque la ley nos faculta esto, pero también hay que ver la necesidad pública. Muchas alcaldías han podido defender sus terrenos, vías, equipamientos mediante la necesidad pública y también viendo que hayan realizado comparendos y
notificaciones a las personas asentadas anteriores a esta ley. Con una notificación sencilla y simple, el gobierno municipal salvaguarda estos terrenos. Entonces, es importante que los gobiernos municipales tengan sabido este detalle y mediante quiénes, los arquitectos, que somos los que vamos a guiar técnicamente a nuestras MAE. Posteriormente, la ley 1227 del 23 de septiembre del 2019 nos cambia algunos detalles más de la 247, de la 803, y nos va dando ciertos detalles, principalmente en los años de posesión. Entonces, si en la 247 y en la 803 nos dice que podíamos regularizar el derecho propietario desde el 2006 para adelante, la 1227 nos dice que desde el 2011 ya podemos regularizar. Si yo me asenté el 2010, ya puedo regularizar mi derecho propietario. Actualmente ya pasaron como un usucapión normal, más de 5 años, casi llegando a 10. Entonces, esto es considerado, como yo les decía, de manera de broma, como un usucapioncito de la ley boliviana. Entonces, vamos viendo que los requisitos continúan siendo los mismos, solo que van simplificándose. Aumentando uno, que es acreditar la existencia de un proceso judicial pendiente sobre la posesión del bien inmueble a regularizar que hayan analizado con anterioridad a la publicación de la presente ley. Es decir, no se puede hacer, si perdí el juicio con la 803, no puedo volver a hacer sobre ese mismo lote un nuevo juicio con la 1227. Entonces, no es, no lo logré aquí, lo logré allá. No, en ese caso es recomendable, si una persona necesita hacer la regularización de su derecho propietario, ya cambiar a un juicio de usucapión. El derecho propietario como política pública. Bueno, el derecho propietario como política pública es una serie de acciones, soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. ¿Qué se pretenden con la agenda pública que permiten orientar la gestión de un gobierno para alcanzar sus objetivos? El diseño, la gestión y la evaluación de políticas públicas son una parte fundamental de las que, del que el gobierno tiene que hacer en todos sus estamentos. En Bolivia y en Latinoamérica, el acceso a la vivienda, es una problemática de agenda y debe ser resuelta por las leyes y las gestiones pertinentes. Entre leyes y las preguntas, las aclaraciones, la necesidad de vivienda y la especulación de tierras por algunos traficantes y también por algunos propietarios que no regularizan sus tierras, hace que el derecho propietario sea de suma importancia, no solo desde un punto de vista metropolitano y arquitectónico, sino es una política pública de derecho humano. Muchísimas gracias. Estamos concluyendo ya con esto. Estoy a la espera de todas sus preguntas y espero realmente que todos hayan tenido tal vez el llenado de algunas de sus cuestionantes y podemos seguir haciéndolo. Gracias. Gracias, arquitecta Patricia. Muy buena participación. Realmente era necesario tocar esos temas. Y vamos a estar a la espera de las preguntas. Por lo tanto, arquitecta, una consulta. Con la aprobación que se hizo en la gestión de Evo Morales sobre los predios que se pueden enajenar tanto de los municipios como también de propiedades privadas, ¿cómo se asumió un poquito esto de en la parte arquitectónica, arquitecta? Mire, para serles muy sinceros y muy francos, creo que no ha salido ni una sola enajenación de todo Bolivia, pero sí consiste de la siguiente manera. Por ejemplo, yo creo personal y particularmente que el Alto Oruro en la parte lateral de la Tetilla
tiene una problemática de asentamiento humano de más de 35 años. El gobierno municipal les dota terrenos, pero no les da un total derecho propietario. Las personas están asentadas más de 35 años en terrenos del Estado, porque tampoco el gobierno municipal tiene un derecho propietario legitimizado de ese sector, que es la serranía debajo de la Virgen, ¿no es cierto? Este sector debería hacer esta ley de enajenación. ¿Quién tiene que hacer? Tienen que tener una planimetría por un profesional arquitecto independiente e individual. Esta planimetría tiene que ingresar al Colegio de Arquitectos y no tiene que ser cobrado de acuerdo a ley. Tendría que ser solo considerado a cierta parte de su derecho propietario. Y para esto, de su derecho intelectual, para esto, el Colegio de Arquitectos debería tener una norma excepcional que permita el ingreso de estas planimetrías excepcionales. Posteriormente pasa al gobierno municipal. El gobierno municipal revisa, verifica y datos técnicos, georreferenciados, topográficos, etcétera, etcétera, y realiza su ley, una ley que borrador que manda al Senado, al Parlamento. El Parlamento manda al Senado y se promulga la ley de propiedad enajenada a terrenos del Estado. Esa es la manera en que un grupo de personas puede realizar esta ley de enajenación, que verídicamente puede estar bien trabajada y bien estudiada, ¿no?, en la ciudad de Oruro. Correcto, arquitecta. Bueno, Jorge Torres nos hace una consulta. Para regularizar un derecho propietario que cuenta con la inscripción de derechos reales del lote de hace como 10 años, pero que en Mapoteca no existe una urbanización, ¿cómo se puede regularizar ese derecho? El derecho propietario es individualizado, no podemos realizar a nivel de toda una urbanización. Tendríamos que, se pasa al gobierno municipal con el restablecimiento de planimetrías, que se ha realizado esa política municipal y debería hacerlo, el de reparación de las planimetrías en Mapoteca, es una de las políticas municipales que debería estar siempre alerta, porque es necesario renovar estas planimetrías. Sin embargo, si esta ha sido ya aprobada, el derecho propietario ya ha sido constituido, entonces deberían solo mediante memoriales ingresar nuevamente esta planimetría, no para aprobación, sino para restitución dentro de Mapoteca, que es lo que yo creo. Atento a una consulta sobre el tema. En cuanto a restitución, estaría hablándose que no se puede modificar en porcentajes, o se podría manejar algún porcentaje. No. Cuando tú estás restituyendo, tienes que hacer copia fiel al original. No puedes hacer transformación alguna. Entonces, por eso, y me disculpe nuestra ex alcaldesa, que yo sé que me odia, la licenciada Rocío Pimentel, por ejemplo, ella restituye con la 004 la homologación de la ley de la delimitación del área urbana de la ciudad de Oruro. No en tanto, esta ley en la 004 le aumenta una superficie en la parte sudeste. Al aumentar superficie ya la ha distorsionado nuestra ley. Por tanto, desde mi punto de vista, nuestra ley queda nula. Por tanto, si queremos reponer algo, tiene que ser idéntico y absolutamente copiando al original. Sí. Gracias, arquitecta. Bueno, Ricardo hace una consulta. Aparte de la homologación y usucapión, ¿cómo se regulariza el derecho propietario de predios? Bueno, hay el usucapión de 10 años, que es un proceso de usucapión, es una regularización de las personas cuando tienen conflictos. De 5 años, cuando no existe ningún conflicto,
Y esta regularización de derecho propietario por la ley 247-803 y la 1227, la 1227, que es la última que legalmente debería durar más o menos de 3 a 6 meses. Son las Gracias. formas de regularizar. Gracias. Oscar Gómez, bueno, le manda felicitaciones y nos pregunta, ¿se obtuvo algún derecho propietario con esta ley? Ya que no está homologada la mancha urbana de la ciudad de Oruro por los problemas de límites con Soracachi y El Chorro. Realmente, el Ministerio de Planificación admite la ley aprobada anteriormente, la admite como provecha. Él recomienda la homologación, recomienda un nuevo proyecto de homologación de áreas urbanas. Sé que está trabajada, sé que políticamente ha sido a veces retrasada su presentación de la homologación, pero hasta que no llegue la homologación al Ministerio de Presidencia, entonces se da por hecho que la ley 961, si mal no me equivoco, es una ley vigente actualmente. Sí se ha logrado mediante esta ley, apoyada en esta nuestra ley de la 961, sí se ha logrado regularizar el derecho propietario. Y yo tengo información que en la ciudad de Oruro se ha regularizado aproximadamente más de 70 bienes inmuebles y que no han tenido problemas con los propietarios. Existen unos 160, si no me equivoco, en proceso o reivindicados, pero sí existen ya regularizaciones en la ciudad de Oruro. Gracias, arquitecta. Wilton Omar nos escribe, ¿qué tipo de pericia se puede realizar para un litigio de derecho propietario? Perdón, no entendí la pregunta. Le repito, arquitecta, ¿qué tipo de pericias se puede realizar para un litigio de derechos propietarios? ¿En un litigio de un terreno se puede admitir un folio real que no tenga catastro municipal? Es la pregunta que nos hace. No, porque necesariamente tendría que ser un folio real, tiene que estar inscrito en catastro para tener una legalidad, algo legal y algo técnico, que son las dos partes de un derecho propietario. Ahora es importante, muy importante, que todos tengamos estos puntos bien claros como arquitectos. Nosotros tenemos mucha influencia en la parte técnica de todo el derecho propietario. Entonces nosotros tenemos que guiar, y esto quiero hacerlo muy claro, en todos los proyectos que se tenían, por ejemplo, del PBS, o los que se tienen por el UPRE, o Evo Cumple, o Vivienda Social, o todos los proyectos, nosotros somos técnicos que tenemos que influenciar en nuestras MAES. Tenemos que guiar por el buen camino nuestras MAES, o siendo nosotros MAES, tenemos que ir por un camino correcto de derecho propietario. Se ha visto equipamientos fuera de áreas urbanas, se han visto, por ejemplo, viviendas del PBS que estaban fuera de la línea municipal o dentro de cercanas a ríos, en áreas de riesgo o muy cercanas al camino. Entonces, esas determinaciones, detecciones de derecho propietario, va de parte de cada uno de sus técnicos. Y los técnicos deberíamos ser buenas guías para nuestras MAES, o ser unas MAES que tengamos conciencia de un derecho propietario. No podemos construir, no podemos proyectar en terrenos que no tengan un derecho propietario consolidado. Y eso es fundamental para todos nosotros los arquitectos. Muy bien, arquitecta. Bueno, Hola, Harold. Adelante. Tenemos una consulta también de Facebook de parte de Santiago Jiménez. La consulta es, ¿cuál es la cantidad mínima de personas necesarias para hacer la regularización masiva de un área rural? Bueno, para informarles, solo puse la anterior ley masiva porque era un modelo en el que ha fallado ciertas regularizaciones. Entonces, esta ley ya ha sido abrogada, no se puede realizar masivamente, tiene que ser necesariamente individualizada. Ahora,
individualizada, entre comillas, muchas de las poblaciones que yo he visto que han sido homologadas han hecho una suerte de masivo. ¿Por qué? Porque han contratado un mismo arquitecto, un mismo abogado y un mismo notario que va y les hace todo en conjunto. Y esto ayuda a que es individualizado el juicio, pero es masiva la socialización, es masiva la otorgación de planos individuales, declaraciones voluntarias, y entre ellos mismos, en la misma fila, van apoyándose. Préstame tu carnet, me lo puedes declarar de que yo he vivido aquí, sí, dame tú, así. Entonces van haciendo una suerte de apoyo vecinal y logran, sí, masivamente prácticamente la regularización de su derecho propietario. Pero es bien importante saber que actualmente es la ley 247 la que es la ley madre, y esta ley dice que es individual el proceso. Gracias, arquitecta. Bueno, muy bien. Gilke también nos hace una pregunta. En los asentamientos, perdón, han escrito todo el mundo acá. Ya. En los asentamientos de los sin tierra, ¿de qué manera se regulariza el derecho propietario? Bueno, primero tenemos que decir de los asentamientos sin tierra en la ciudad de Oruro, si estamos con una planimetría aprobada. Esta planimetría, tenemos 17 planimetrías aprobadas de acuerdo a la ley que se lanzó justamente con la alcaldesa Pimentel. Si está dentro de estas 17 planimetrías aprobadas, entonces sí, ya se puede regularizar todo derecho propietario. En el juicio, sí, tenemos que hacer mención a quién era propietario de estos terrenos. Y ese propietario tendrá la opción, sí, de defenderse. Y en muchos casos podría incluso hacer una reivindicación, quiere decir, no, el juicio no es válido porque yo no me he presentado, porque yo no sabía. Pero sí ya se han realizado. Ahora, actualmente sabemos que están intentando ingresar ya nuevas planimetrías de áreas urbanas de asentamientos humanos, y tendrá que ser una política municipal que coadyuve con la aprobación de estas planimetrías, porque la base inicial es la planimetría. Y a partir de eso hacer su juicio individual, ¿no es cierto? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un terreno en Pumas Andinos, no he conseguido hacer una negociación con el propietario, entonces sí puedo realizar mi juicio de derecho propietario con la ley 247, 803, 1227 y presentarme y lograrlo, ¿no? Porque los Pumas Andinos, por ejemplo, están aprobados dentro del gobierno municipal de su planimetría. Gracias, arquitecta. Guido nos hace la siguiente consulta. ¿Qué consecuencias puede ocasionar proporcionar planos de lotes sin tener aprobado la planimetría? Bueno, muchas, ¿no? Porque si yo compro un terreno que no está aprobada la planimetría, y esto les digo porque he trabajado aprobando planimetrías en el gobierno municipal de acuerdo a conceptos de técnicos dentro de la alcaldía. Muchas veces los que aprueban las planimetrías te dicen, no, arquitecto, usted no tenía que hacer una avenida aquí de 12, tiene que ser de 14. O no, arquitecto, aquí tiene que haber una superavenida porque va a pasar la electricidad y esto. Entonces, en el proceso de aprobación de la planimetría, puede haber unos cambios fuertes. Entonces, mi terreno puede cambiar de superficie o de forma o de ubicación de acuerdo a la aprobación. Entonces, si ustedes se compran un terreno sin aprobar la planimetría, corren el riesgo de que esto suceda en el camino. Pero también puede ser una suerte muy importante de que estos terrenos no sufran ninguno y llegue a su finalización, ningún cambio y llegue a su finalización y sea una compra feliz. Pero se corre el riesgo de que te cambien de manzano, de superficie, de ubicación, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante que uno vaya viendo que su planimetría esté por lo menos con informe técnico aprobado. Que es Gracias, bien. arquitecta. Muy importante. Bueno, otra siguiente pregunta. ¿Cómo podría cambiar el uso de suelo
perdón, de un catastro rural que tiene registro colectivo y no individual, y solo tiene una partida, Bueno, primero, los que están en catastro ya del INRA no pueden cambiar a ser urbanos, porque eso lo dicta la ley del INRA. No podemos cambiar el uso de suelo de rural a urbano, a no ser, y ojo, y pongamos unas comillas, a no ser que estos terrenos hayan sido afectados por la homologación de su área urbana. Si se tiene la homologación de su área urbana afectando el terreno, digamos, de 40 hectáreas, de las 40 hectáreas, 20 me ha afectado el área urbana de un gobierno municipal. 20 no. 20 siguen siendo rurales y sí se puede lograr el cambio de uso de suelo para urbano por afectación del área urbana. Esto también tiene que hacerse mediante un proceso ya establecido en los gobiernos municipales. Unos hacen cabildos, otros hacen reuniones ejecutivas de los altos ejecutivos rurales, es decir, la reunión de gilacatas. Entonces, todos ellos hacen una votación por querer ingresar o no al área urbana, y con la aprobación de esta se hace una ley. Esa ley ingresa juntamente con la homologación, y esas áreas urbanas, esas áreas rurales pueden ser cambiadas a urbanas mediante una norma del gobierno municipal como cambio de uso de suelo. Gracias, Es la única forma, ojo, es la única forma. Sí, vamos a dar también paso a las preguntas de chat. Nos preguntan si en caso hubiera usucapión en áreas protegidas como áreas verdes, ¿cómo se puede dar solución a eso? Una pregunta de Mariana Mamani Dalense. Ya. Primero, el bien común está primero del bien individual. Yo creo que primero debería resguardarse las áreas verdes. Sin embargo, yo ya he vivido en esa área verde más de 45 años, el gobierno municipal no me ha dicho que me retire, jamás me llegó ningún comparendo, nadie me dijo que esto era área verde, y además un loteador me ha estafado. Esa es una de las partes que puede haber sido considerada. En ese caso sí tengo que pedir una enajenación mediante el gobierno municipal, y el gobierno municipal tiene que estar de acuerdo a que este terreno vaya a ser enajenado. Muy bien, arquitecta. Vamos a felicitar a la arquitecta Patricia Villafuerte por su participación y también por compartir con nosotros las últimas palabras de arquitecta de despedida. Muchísimas gracias antemano de parte de CENCO. Arquitecta, adelante. Bueno, primero quiero agradecer a todos ustedes. Creo que la lluvia de preguntas tienen muchas más, y yo estoy presta a dar una ayuda tanto a gobiernos municipales como a arquitectos profesionales. Contáctense conmigo, y agradecerles sobremanera a ustedes por organizar cursos, charlas y detalles que prácticamente son una lluvia de cultura para nosotros. Muchos detalles, por ejemplo, de avalúos, yo los daba por entendidos, pero el arquitecto aquí nos ha abierto más luces, y este abrir de luces de todos los arquitectos respecto a temáticas que aún no podemos saber, me parece muy sano, muy bueno, y les agradezco de sobremanera la atención a todas las personas que nos han seguido. Gracias. Gracias, arquitecta, a ustedes más que todo, y realmente recibe a ustedes por los chats y prestaciones, buen aporte de todos los arquitectos, también nos felicitan a los dos expositores, y de antemano, arquitecta, muchísimas gracias. Gracias.